padres un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de ese mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en lo que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Un momento ahí, por favor, vamos un momento a eso, 12:7. ¿Qué dice 12:7? Sí, por favor. Y tomarán de la sangre y lo pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. A ver, vamos a... El pueblo estaba en esclavitud, ¿verdad? Y el Señor quería venir a rescatar al pueblo, pero el pueblo necesitaba atender las ordenanzas que Dios había enviado a través de Moisés. Así que le da una ordenanza, y una de las mayores ordenanzas que el Señor le dio al pueblo fue la del cordero. Pienso que la primera ordenanza. Miren, la primera ordenanza que le dio el Señor fue la del cordero, o sea, la de Jesús. La primera. Recuerda lo que les decía, que a veces nosotros somos apóstoles, profetas, en fin, y vamos sin el evangelio, vamos sin la verdad de palabra. Así pasa con Jesús. Si no vamos con Jesús, vamos solos. Pero lo primero que yo tengo que hacer para irme es con Jesús, ¿verdad? Así que el Señor, ¿con quién quería que saliera el pueblo? Con Jesús. Poderoso, ¿no? ¿Eh? Con Jesús. ¿O no? Con Jesús, créalo. Amén. Lo primero que Dios quiso fue que comieran el cordero que representa a Jesús. Entonces Dios quería que el pueblo saliera con Jesús, aunque ahí no lo habían entendido. Entonces en el que estamos leyendo, el 7, dice que rociará la sangre. ¿Para que pasara quién? ¿Quién iba a pasar allá a destruir? ¿Y el ángel de quién era? Pero de Dios. Y quiero que me entiendan un poquito aquí. Hay desastres que vienen porque Dios manda a sus ángeles. No porque manda, no porque son los demonios los que los ocasionan. Es porque Dios está castigando un pueblo. Porque Dios está destruyendo un pueblo. El ángel que Dios envió es el ángel de Dios. No era el demonio que quería venir a destruir, era el ángel de Dios. Quiero darles otra enseñanza. Cuando derramaron la sangre sobre los dinteles, ¿sí?, era para que el ángel de Dios no tocara al pueblo de Israel. Así que la sangre que Jesús derramó en la cruz, miren esto, la sangre que Jesús derramó en la cruz no es para espantar demonios. ¿Saben para qué es? Para apartarte de la ira de Dios sobre ti. O sea que la sangre de Cristo Jesús fue derramada para que la paz de Dios venga sobre mí. Porque no fue el ángel, no fue, perdón, el demonio. Entonces muchas veces decimos, Señor, cúbreme con tu sangre. Bueno, está bien, pero tenemos que entender que la sangre que fue derramada en la cruz fue para apartar la ira de Dios de nosotros. Porque es lo que dice la palabra en el Éxodo. Entonces viene el ángel y apenas vio la sangre, que representa la sangre de Cristo, pasó de largo. Por eso se llama Pascua. Se llama Pascua por eso, ¿sí sabía? O sea, pasó de largo. O sea, en tu casa había sangre y el ángel pasó de largo. Eso es lo que va a pasar con la venida de Jesús. Los que no estén con esa sangre, que hayan sido lavados, el ángel los va a destruir. Y van a ser llevados al abismo. Por eso es un mensaje de advertencia. Entonces, sigue leyendo, por favor. Digamos en el... ¿Dónde ibas, por favor? Y estaba en el 10. Y lo comeréis, el 11. Y lo comeréis así. Teñido vuestros lomos, vuestro
calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Verso 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiela la tierra de Egipto. 14. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 15. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. 16. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos. Amén. Paremos un momento ahí. ¿Qué es la levadura realmente? Hablamos de lo que Jesús, lo que el Padre le había enseñado a Moisés. Le dijo que no haya levadura en las casas. Cuando ellos se iban a reunir, ellos habían preparado pan, muchos de ellos preparaban pan, y Dios le había dicho que para que comieran el cordero tenían que sacar la levadura. Entonces ellos en todos los rincones de donde vivían, escarpaban, buscaban, en fin, y sacaban todo fuera una mota pues de levadura. Entonces, eso representa el pecado, la levadura, ¿cierto? Por eso Dios quería que sacaran todo para poder ser libres. Entonces, es la parte de la manera en que Jesús entra en nuestras vidas, nos ministra, nos liberta, o sea, saca toda la levadura que hay en nosotros, ¿sí? Para que nosotros entremos en esa presencia de Dios. El tabernáculo habla acerca de un lugar especial, de un lugar santísimo, ¿no? De un lugar poderoso en el cielo. ¿Qué pueden creer ustedes que hay en ese tabernáculo? Allá en el reino de los cielos. La presencia de Dios, ¿verdad? Pero nadie con pecado puede entrar en esa presencia, porque Dios es santo. Entonces no podría Dios tener una relación con nadie sin antes, ¿cierto?, haber limpiado. Así que viene Jesús y limpia nuestros corazones, limpia nuestros cuerpos, en fin, toma nuestro espíritu para presentárselo a Dios, porque es de la única manera. Entonces, si no existe eso, obviamente no podemos entrar. Para que más o menos entendamos. Hace un tiempo yo tuve una visión, yo iba caminando y había un paso así, hermoso, era un pastizal, era bien hermoso. Y al fondo se veía un templo, se veía algo grande, pues. Y yo iba caminando y de momento yo me vi de la mano con alguien. Y cuando yo vi que tenía la mano de alguien, yo miré a un lado y era Jesús. Pero no le veía la cara, sino que sabía que era Jesús. Así que yo seguí caminando con él y cuando me volví a mirar, yo era un niño. Yo creo que de 8 años. Y Jesús me dijo, yo soy el que te entro al tabernáculo. Como un niño. Eso es lo que hace Dios. ¿Sí lo están entendiendo? Poderoso, ¿verdad? Poderoso. Cuando Dios me dio toda esta revelación, yo también, Dios mío, es mucho, es demasiado. Pero sé que les va a dar mucho más si ustedes siguen buscando, siguen pidiendo, ¿eh? Digamos entonces, sígueme por favor. El 17, por favor, léelo, solamente ese, por favor. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes en la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Perfecto, amén. ¿Quién tiene otra versión de ese mismo, de Éxodo 12, 17, otra versión de la Biblia? ¿Alguien la tiene? ¿Tú? Valera, ¿no? ¿Qué dice la tuya? Dice, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Amén. ¿Quién tiene otra? ¿No? Bueno, yo tengo aquí una versión. Esta está más o menos en la original. ¿Sí? Dice, y guardaréis la fiesta de los acimos. ¿Qué también significa la fiesta de Panes sin levadura. sí, los panes sin levadura?
porque en aquel mismo día saqué vuestros ejércitos de la tierra de Egipto. El pueblo de Israel tiene una de las fiestas que ellos celebran, la fiesta de los nacimos. Lo que pasa es que hay otra versión que le pusieron la fiesta de los panes sin levadura. ¿Sí? Pero bueno, igual significa lo mismo, lo que pasa es que es como para que entendamos esta parte tan poderosa. Porque saqué vuestros ejércitos. ¿A qué se refiere ahí? Bien. Dios le hace una promesa a Abraham, ¿verdad? Dios le dice, te multiplicaré, te bendeciré, ¿cierto? Y te prosperaré. Pero Dios necesitaba cuidar de esa promesa. Porque si Dios no cuida la promesa, obviamente venía el día que la destruía. Y Dios había jurado por sí mismo. Entonces, ¿qué pasó? Mientras el pueblo de Dios, el pueblo israelita estaba en Egipto, allí estaba el ejército de Dios cuidando a sus hijos. Por eso es que dice la palabra. Entonces, cuando salieron, salió el ejército de Dios. Los ángeles que los estaban cuidando. Yo llegué, yo creo que a los 38, 40 años, más o menos, a conversión en Cristo. Pero desde que nací, aún en el vientre de mi madre, ya Dios me estaba cuidando. Eso es lo que significa. Dios cuida su promesa. Nosotros decimos, nacimos de nuevo en el año 20, 30, 40, pero realmente el Señor estaba cuidando desde antes. Porque la palabra dice que Él nos amó primero, con amor eterno te ha amado. O sea que hay un amor verdadero que viene de antes de que tú nazcas y después de que mueras. Aquí en la tierra sigues viviendo. Entonces ese amor permanece. Por eso es que dice, entonces miren esto, mientras el pueblo de Dios estaba en Egipto, allí estaba el ejército de Dios, o sea, los ángeles. Los ángeles de Dios estaban allí, cuidando ¿qué? La promesa. Por eso es que se estaba multiplicando el pueblo hebreo, por eso es que había muchos más. Y por eso la palabra dice que Moisés fue salvado entre las aguas. Porque Dios había puesto los ojos de Moisés para el cumplimiento de la promesa. Amén. Entonces, una de las órdenes era celebrar la fiesta de los acimos o los panes sin levadura. Acimos o los panes sin levadura. Poderoso, ¿sí me entienden? Entonces, ellos celebraban que también el ejército de Dios estaba con ellos y salía con ellos. Otra, salen con Jesús y salen con los ángeles. Poderoso, ¿no? No estaban solos. Hermano, cuando tú creas que estás solo, no lo estás. No lo estás. Dios es un ejército contigo. Hace un tiempo, muchos años, cuando yo tengo 3 hijos, uno de 20 y otro de 18. Y nos nació después de la reconciliación una niña que ahorita tiene 6 años. O sea que hace 6 años, bueno, cuando ya venía el nacimiento, nosotros estábamos, yo le había orado al Señor. Y yo le dije, Padre, yo quiero que mi hija venga bien. Que mi esposa no tenga que salir de urgencias al médico para la venida de la niña, para el nacimiento, que sea fácil, que sea bueno, en fin. Esto les va a ayudar a ustedes, mujeres, cuando sepan esta revelación tan fuerte. Cuando mi esposa tenía 8 meses, fue al médico para hacerse una revisión, simplemente para diagnóstico. Inmediatamente me llamaron, mire que su esposa está aquí, tiene diabetes crónica, ya puede tener un coma diabético. Se tiene que ir por ella porque la vamos a llevar de una vez en ambulancia al hospital. Y en esa época estaba lo de la gripa HN1 y todo eso. Entonces llegamos con mi esposa, no me dejaban entrar, me tocó irme para la casa, me dijeron tiene que quedarse porque no se puede quedar porque no está permitido y nosotros le estamos avisando. Así que me fui, 11 de la noche, mi amor, ¿cómo estás? Y eran casi las 12 y mi esposa me dice, mi amor, yo creo que estoy dilatando ya. Y de 8 meses yo, uy Señor, bueno, me empecé a orar y me dormí. En ese momento que me dormí, yo empecé a ver un poco de brujas alrededor de mi esposa y mi hija. Y empezó yo a guerrear y entrar en oración. Pero después vi esta visión, vi unos ángeles. Y esos ángeles estaban allí recibiendo el parto. Dios me dijo, eso es lo que hago yo con mis hijos. Ese es mi testimonio, pero viene de mi esposa. Ella en el hospital dijo, yo cuando estuve aquí y apenas sentí la dilatación, yo dije, no, yo no me aguanto esto más, yo no me lo voy a aguantar, Señor. Padre, estos dolores de parto no creo que me los aguante.
yo te voy a decir algo, padre. Le dijo mi esposa, tú se lo diste a Eva. Quítame los amigos que ya tú viniste y pagaste por eso. ¡Prum! Nació la niña. El médico, uy, la tuvieron que recoger casi nada. Toman esa promesa, mujeres. Dios siempre está ahí, nos ayuda, nos sostiene. Y la niña se llama Sara, por la promesa. Gloria a Dios, ¿verdad? O sea, Dios nos sorprende. Dios nos sorprende. Entonces, cuando el pueblo de Israel salió, realmente estaba protegido por Dios. O sea, habían ángeles alrededor. Y así pasa con nosotros. En todo momento por donde vamos van los ángeles. Hace algún tiempo que estaba orando, el Señor me dijo que a donde tú llegas, porque tú eres hijo, voy a hacer un paréntesis porque no han llegado los demás, pero voy a hacer un paréntesis. Cuando yo venía para Perú, yo le dije, Señor, yo soy profeta, Padre, que yo haga así y la gente caiga. Señor, que con mi mirada, ¿sabes? Que manifiesten los demonios, Padre, que yo patee como hacen otros así, todo el mundo caiga. Y el Señor le dijo, tú no vas como el profeta, tú vas como hijo mío. Porque Dios le dijo, lo más grande que hay en ti es que eres hijo. Amén. Gracias. Y me dijo, la parte profética, la parte pastoral, ministerial, son para llevarlos a que sean hijos. Porque en el reino de los cielos todos somos iguales. Entonces, me desarmó. No, mentira, no me desarmó. ¿Sabe qué? Fue la mayor alegría que sentí. Porque yo eso es. Y ser hijo, soy hijo de Dios Altísimo. Y cuando empieza esa revelación en ti o en mí, entonces tú ya miras las cosas diferentes. Porque lo más grande, recuérdalo por favor que lo escribiera, lo más grande que puede pasar en tu vida es que eres hijo. Es el mayor convencimiento que debes tener. Que eres hijo. Y cuando tú lo entiendes y tú lo crees, entonces alrededor de tu vida cambian y miras diferente y ves diferente. ¿Sí? Dios le hizo una promesa a Abraham. ¿Sí? Y esa promesa, te multiplicaré y te bendeciré. Pero te voy a decir algo, no fue Abraham nomás. Dios te estaba mirando a ti. A ti. Nos está mirando a nosotros. Amén. Porque Dios ya sabía quiénes íbamos a estar, quiénes íbamos a venir. Hermana, yo te voy a decir algo de parte de Dios. Dice el Señor, no temas, no te angusties, dice el Señor. Porque hay cosas por las cuales tú has tenido que pasar, que han sido duras y te han dolido, dice el Señor. Dice, pero mira al Santo de Dios, dice el Señor, que está arriba en el cielo, que te está mirando, dice el Señor. No mires al hombre, dice el Señor, mira al Santo de Dios, a Jesús. Dice el Señor, cuando yo te recogí, dice el Señor, cuando yo te rescaté, dice el Señor, estabas herida y lesionada, pero te saqué, dice el Señor. Y así te he pedido que saques a otros, porque ese es mi nombre, dice el Señor. Dice, yo te he constituido, dice el Señor, a través de ti como una nación, dice el Señor. Y así te tienes que ver, porque eres hija. Dice el Señor, como madre te han herido, como esposa te han herido, como hija te han herido. Dice el Señor, muchas mujeres sufren porque dice, miren lo que está diciendo el Padre para todas ustedes, mujeres. Dice el Señor, muchas de ustedes han sufrido y muchas sufren como esposas, como hijas. Dice el Señor, dice mi Padre, dice el Señor, las mujeres que hoy están sufriendo aquí no saben lo que les espera en el reino. Dice, porque irán adelante de muchos hombres. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aprovechemos este momento que el Espíritu Santo me está mostrando. ¿Listo? Para ustedes. Aprovechemos este momento. Miren, para ustedes, mujeres. Hace un tiempo yo le preguntaba al Señor acerca de si la mujer podía enseñar. Porque la mujer ha sido muy atacada en la iglesia. Y lo digo con respeto. Es lo que yo les decía hace rato, que se ha traído mucha religiosidad y no hemos entendido lo que Jesús ha dicho. O sea, necesitamos entender el mensaje de Jesús y no el mensaje del hombre. ¿Sí?
Entonces yo le dije, Jesús, muéstrame por qué la mujer no puede predicar, por qué hay tanta oposición, o por qué lo de Pablo. Y eso me decía que es que hay cosas que tienen que ser reveladas para que las entendamos. Si no entendemos lo que dice la palabra, entonces vamos a destruir a un hermano. Si no entendemos lo que Dios quiere, terminamos destruyendo. Entonces me habló Jesús y me llevó al tiempo de que estaba comiendo donde Levita fue, donde Saqueo fue. Estaba comiendo donde un recaudador de impuestos. ¿Sí? Saqueo. Bueno, estaba en un lugar, me mostró Jesús. Y yo lo vi a él ahí sentado en esa mesa. Y mi mujer, yo lo vi sentado ahí en esa mesa. A Jesús. Y vi a una mujer en sus pies, llorando, lavándolo, bendiciéndolo. Y al que estaba al lado le dijo, si supiera que esa mujer es pecadora, si supiera quién es. ¿Y sabes qué me dijo Jesús? Lo que ella hizo no lo hizo él. Porque cuando entré a tu casa ni me miraste, ni un beso siquiera me diste, ni me abrazaste. Y ella está haciendo todo. Porque me ha reconocido como su maestro, me dijo Jesús. Me dijo, ¿cómo te atreves siquiera decir a una mujer que no me siga, que no me toque, ni que me abrace? Porque sus lágrimas, me dijo Jesús, están acompañadas de amor. Jesús me dijo, si tú crees que yo, Jesús, rechazo a la mujer, entonces tú no naciste, porque nació de tu vientre. ¿Sabes? Necesitamos unos a otros. Gloria a Dios. Pero necesitamos volver a la palabra para conocer la verdad. Porque hemos creído muchas fábulas, como decía Pablo. Y entonces nuestras mujeres están siendo pisoteadas. Dios, si tú me quieres enseñar, enséñame. Si tú no, perdón que lo diga aquí con un ejemplo, si tú no quieres enseñar, ¿por qué le dices a ella que no enseñe? ¿Sí lo entienden? Miren, en las iglesias, pastor, dime si no es verdad, la mayoría de las iglesias están llenas de mujeres. Amén. Los hombres están en las casas y les decimos no enseñen y ellos no quieren. Entonces, ¿quién va a enseñar? Romanos dice, ¿cómo conocerán si nadie les predica? Si nadie les ha enseñado, ¿cómo van a predicar? Y los hombres en la casa jugando fútbol, no sé. Y lo digo con respeto porque eso es vergüenza para nosotros los hombres. Iglesia que yo voy son miles de mujeres. Y les decimos que no lo hagan. Hermanas, Pablo no estaba diciendo eso, hay que entender, hay que conocer lo que realmente estaba diciendo. Porque Jesús dijo, cuando estaba con Marta y con María, Jesús le dijo, Marta, Marta, ¿no ves que ella escogió lo mejor? ¿Y para qué Jesús quería enseñarle? ¿Para que se quedara callado? ¿Para que hablara? ¿Cuál fue la primera mujer que enseñó? La samaritana. Y Jesús no le dijo, oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué le contaste a todo ese pueblo? A todo un pueblo que me siguieran. A todo un pueblo. Jesús la regañó, ven, ¿usted qué hace por fuera? ¿Y qué dijeron los hombres? Ya no creemos por lo que tú nos dijiste. Ahora lo vimos. ¿Amén? Démosle un aplauso a las mujeres, por Dios. Amén. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Alimentando al Señor, ¿cierto? Estamos alimentando todos. Mientras ustedes se alimentan, yo me alimento porque Dios me abre más el entendimiento. Quiero decirles algo que es que la enseñanza es seguida, pero eso era importantísimo que estuviéramos todos
porque es una secuencia, ¿sí? Pero por amor, vamos a mirar ahorita, descansamos que a la 1, ¿sí? 1:15, almorzamos si Dios quiere, continuamos, pero si llegaran más, vamos a tratar como de darles una especie de resumen, ¿listo? Por amor a ellos también, pues por amor a ustedes, ¿no? Yo ya quiero estar en el final para que sepan el final. Porque ese final es más poderoso. Bueno, ahí vamos. Listo, ya sabemos lo que pasó en Éxodo, ya sabemos lo de los postes y ya sabemos de la fiesta de los racimos. Vamos al mismo Éxodo 12:29. Y vamos ahí. ¿12:29? Sí, ahí adelante, por favor. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. ¿Sigo? Sí. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id servir a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándome prisa a echarlo de la tierra, porque decía: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se dudase, sus masas envueltas en sus sábanos sobre sus hombros, e hicieron los hijos de Israel conforme el mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y le dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Ahí. Cuando hay algo que pasó en el tiempo, en la antigüedad que muchos no conocemos, pero que Dios nos quiere también que sepa qué pasa. ¿Qué había en el pueblo de Egipto? Dioses, ¿verdad? Había muchos dioses. Cuando Dios viene y entra y rescata al pueblo de Israel, Dios hace algo que pasó en Egipto: destruyó muchos dioses. Eso se refleja a las maldiciones que nosotros traíamos cuando Jesús nos llama. Así que otra de las cosas, porque es que Dios es completo, dice la palabra que cayeron muchos dioses. ¿Qué sucedió? Mientras el pueblo salía, había una guerra espiritual. El problema de nosotros como cristianos es que vemos demasiado con la vista de nuestros ojos naturales, pero necesitamos empezar a ver con nuestros ojos espirituales, para que nosotros reconozcamos nuestra verdadera libertad, lo que Dios hizo en nosotros, ¿sí? Cuando alguien entra a los pies de Cristo es liberado, salen los demonios, hay una guerra espiritual. ¿Sí lo entiendes? Hay una guerra espiritual. Esos demonios que controlan tu vida, tu familia, cuando yo me convierto, hay una guerra espiritual en los aires. Empieza a haber algo sobrenatural en los aires, espada, fuego, en fin. ¿Por qué les digo esto? Porque no lo comprendemos. ¿Se acuerdan que les dije que a veces no celebrábamos nuestra salvación? Porque no entendemos muchas cosas. Vemos simplemente: recibe al Señor Jesús, yo te quiero, yo te acepto. En el mundo espiritual rompen muchas tinieblas. Dice que solo María salieron 7. Yo creo que a mí salieron. Gloria a Dios. Pero eso es lo que Dios también nos quiere mostrar. O sea que no solamente es decir soy cristiano, es saber lo que está pasando con mi vida, es saber lo que Dios hizo, es entender lo que Jesús hizo. Y cuando yo entiendo eso, entonces yo le doy un valor a mi salvación. ¿Sí lo están entendiendo? ¿Cómo se llama la enseñanza? La
verdadera Pascua celestial. ¿Sí van cogiendo a dónde vamos? Amén, gloria a Dios. Creo que voy a terminar aquí por Nino. ¿Cuánto ejercicio? Bajar y subir. Bien. Vamos un momento a Levítico 23. Entonces, un paréntesis. Entonces salió el pueblo de Israel, ¿verdad? Salieron, se fueron de Egipto, ya estaban en el desierto. Miren esto. Aquí empieza una renovación o una transformación de esa Pascua. O sea, ya una manera diferente de hacerla. Recuerden que al principio se había hecho en Egipto, ¿sí? En ese lugar. Y se había hecho de una manera. Pero ya el pueblo, después de haber salido, ya Dios empieza a dar ordenanzas. O sea, como que dice ya acomodar. Porque ya estaban afuera, entonces ya estaban solos. Ya estaba solamente el pueblo. ¿Qué dice, por favor? Levítico, sí, 20. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. De los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrendas encendidas. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis sus miel, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite. Ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. El estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Amén. Paramos un momentico ahí. Como vamos acá. Y si no si de aquí a las 7 yo ya estaría. Y entonces el Señor. Les pido perdón porque me quité el saco para. Sí. Y yo, y entonces mi padre. Vemos ahí en Levíticos cómo el Señor estaba transformando esa Pascua. Igual, aquí Padre también estaba hablando de que tenía que ser perpetua. Cuando hay algunos que preguntan que por qué ciertas ordenanzas en las que Dios decía que tiene que ser perpetuas se acabaron. Sí, hay algunas que supuestamente se acabaron. Lo que pasa es que la palabra dice que cuando murió Jesús, en el libro de Hebreos habla que cuando muere, murió la ley, o las ordenanzas. Sí, por eso en Jesús se cumplió toda la ley y las ordenanzas. Entonces, en lo que decía perpetuo, en algunas cosas se cumplieron en Jesús. Por eso dice que muere y nace un nuevo pacto, que es el pacto en el cual estamos todos nosotros. ¿Sí me entienden esa parte? Entonces, sigue por favor. Sí, por favor. Y contaréis desde el día que
la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente, el séptimo día de reposo. Contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Jehová. Le ofreceréis con el pan 7 corderos de un año sin defecto. Ahí, por favor, ahí. Yo creo que... Miren esto, les voy a hacer una pregunta. Todo lo que estaba diciéndole ahí Dios, se lo estaba ordenando a Moisés para que Moisés lo fluyera en el pueblo, ¿no? Y el pueblo lo realizara. Dice, 6 días se trabajará y el 7º día sábado de reposo será convocación santa. Ninguna hora haréis, sábado es, y en otra parte dará reposo. Entonces, el pueblo de Dios había salido de una nación donde tenían reglas, donde obviamente tenían leyes y muchas otras cosas. ¿Se acuerdan que les dije que muchas veces nosotros, para que salimos del catolicismo, del budismo, pero salimos con reglas y salimos con leyes? Y a veces esas leyes quedan impregnadas, se van detrás de nosotros. A veces, sin darnos cuenta, celebramos muchas cosas que están impregnadas. Y resulta que como están impregnadas, nosotros, si Dios nos manda a alguien, pastor, pastora, no sé, a que nos abra los ojos, siguen así impregnadas, ¿cierto? ¿Y por qué pasa eso? Porque nos olvidamos prácticamente, en la antigüedad, el Señor, cuando había levantado el tabernáculo, había escogido doctores de la ley, escribas, los mismos copistas, en fin, había escogido varios. Y todos ellos eran los encargados de enseñarle al pueblo. Por eso en la época antigua ellos tenían que ir donde los doctos, pues, como lo llamaban, rabí, para que ellos le hablaran acerca de lo que ya conocían. ¿Sí? Por ejemplo, las leyes, si se las había olvidado algo, ellos iban, miren, es que tenemos este problema, porque Dios había enviado leyes, entonces habían unos especialistas en la ley. Después con el tiempo le decían doctores o doctos, y después le decían rabí. ¿Para ustedes saben qué significa rabí? No. Perdón que les diga esta parte, para que con respeto, pues. Cuando estaba Jesús, vinieron a Jesús y le dijeron, rabí. Y Jesús les dijo, no hay mayor maestro que el Padre Celestial. Jesús dijo, cuando venga alguien, mejor dicho, no existen los pastores internacionales, no existen, eso es mentiras. Existen pastores, que somos todos internacionales porque somos extranjeros, somos del reino. No existen profetas internacionales, todos somos del reino, somos extranjeros. Entonces, en la antigüedad, cuando habían los doctores de la ley, cuando habían los maestros de la ley, en fin, les decían rabí. Rabí significa como si su señoría o su majestad. Era una alteración. Entonces Jesús dijo, cuando alguien les diga que no les digan rabí, que no los traten su excelencia, porque un solo maestro tienen. ¿Sí? O sea, eso era como una especie de honra a decirle a una persona como si fuera el súper. Por eso Jesús dijo, a nadie más llamen así, sino que es que en una traducción ya pasaron de rabí a maestro. ¿Sí? No sé si me entiendan, pero lo original era rabí, entonces era como decir, su majestad el pastor. Y eso es lo que está pasando ahora. ¿O no lo han visto? No, que el pastor internacional, no somos internacionales, todos somos internacionales. Somos hijos, somos del reino. Entonces Jesús, por eso Jesús decía, a nadie le diga rabí, o sea, no le diga su excelencia, tampoco le pongan tanto adorno, porque el mayor maestro es Dios, el mayor maestro es Jesús, el mayor maestro es el Espíritu Santo. Entonces, todo lo que venga por ahí somos solamente los servidores, los siervos. En fin, por eso fue que el pueblo se empezó a perder. Cuando vinieron a Jesús, había muchos que querían que lo llamaran rabí. Entonces, por eso decía, no busquéis que te llamen rabí cuando tú llegas a alguna parte, ni que te pongan en el primer lugar. ¿Sí lo entendemos? Entonces, estamos hablando de la época del tabernáculo. Entonces, allí fue donde Dios empezó a escoger maestros, escribas, bueno, copistas.
¿Quiénes eran ellos? Algunos de ellos eran los especialistas en la ley, ¿cierto? Ellos estudiaban la ley y ellos enseñaban a otros. Y venían a ellos, eran como jueces. Y estaban los copistas, que eran los que obviamente copiaban lo que tenía que ver con la ley o con los mandamientos. O sea que lo que tú estás leyendo es como una copia del original, por decir algo. ¿Sí? Miren, ¿cuántos saben que hay muchas Biblias o muchas traducciones? ¿Lo sabemos? ¿Ustedes saben si la que están leyendo es la verdadera o no? Hay que ser muy celoso con eso, porque les voy a decir, el diablo ya ha traducido Biblia hace miles de años. Uy. Ustedes dirán, ¿por qué? El diablo le dijo a Jesús, porque escrito está. Él ya se sabe la palabra. Él ya está evangelizando en iglesias hace miles de años. Él ya tiene sus pastores en iglesias. Y él también ha traducido, ha sacado Biblias. Ojo, porque muchas veces podemos estar leyendo la que no es. Les recomiendo, por ejemplo, yo tengo en internet, tengo la Esword. ¿Esword se dice? Esword. Esword. E-S-O-R-W-D. Sí, es. Y en ella hay varias traducciones. Yo tengo como 5 o 6 traducciones. Hay comentarios. Pero el Espíritu Santo me permite ver cuáles son las que están dentro de él. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional grave esa Biblia. No se la recomiendo. Hay algunos versículos que los quitan, que los exhiben, hay otros que los reemplazan. Mire por qué les digo esto, porque yo no lo sabía. Y me lo enseñaron. Y también es necesario que se lo enseñen a los que no lo saben. Porque no sabemos qué podemos estar leyendo. ¿Sí? Entonces, los copistas eran aquellos que duplicaban la Biblia, pero en el principio era la Torá. ¿Sí? Y lo que se leía en el principio, casi la mayoría de las veces se leía era verbalmente. O sea, cosa que todos desde niños tenían que aprenderse en la Biblia, la Torá, perdón. Entonces ellos la tenían que llevar oralmente. Y después fue que se vino a traducir. Pero en el principio la Biblia fue escrita originalmente sin vocales y sin consonantes. ¿Sí sabían eso? O sea que en vez de decir Sara, decía solamente las consonantes. Pero como había tanta técnica vocal, entonces ellos la leían y sabían lo que decía. Bueno, entonces, legalistas, los maestros de la ley, los copistas, los mismos escribas, en fin, todo eso era lo que constituía en la nación de Israel, constituía el ministerio. O sea, el ministerio eran los jueces, en fin, todo lo que Dios ha escogido. ¿Dónde se empezó a perder el pueblo? Miren, este es un ejemplo. Tú eres el maestro de la ley y toda la carga va sobre ti. Si tú enseñas bien y si tú enseñas mal, toda la carga cae sobre ti porque empieza todo eso a producirse alrededor de los que están ahí. ¿Cierto? Entonces, si tú llegas a copiar mal, grave. Si te saltas un versículo, grave. Si te saltabas alguna cosa de la ley, grave. Porque el pueblo dejaba de cumplir. Pues resulta que por eso salieron los falsos maestros de la ley. Que Jesús decía, ustedes le habían agregado. ¿Sí saben eso? Le habían aumentado. Ahora sí me entienden por qué tienen que tener cuidado con lo que uno lee. Le habían aumentado la palabra, le habían dicho, ustedes han puesto cargas que ni siquiera ustedes pueden llevar. ¿Sí? Entonces, por eso es que hay que tener cuidado. El Espíritu Santo tenemos que leer la Biblia, la palabra, pero direccionada por Él, para que nosotros no estemos en ese... Por eso es que yo tengo varias versiones. Pues siempre es bueno conocer algo de griego, conocer algo de historia. ¿Sí? Entonces, ahí vemos en Levíticos que Dios le había hablado al pueblo para ejercer el nuevo sistema de la parte de la Pascua. Ahora vamos al números 9. Yo les voy a leer aquí rápido números 9. Números 9.
El Señor habló así a Moisés en el desierto de Sinaí, en el primer mes del segundo año de su salida de la tierra de Egipto, que los israelitas celebren la Pascua a su tiempo señalado. En el día 14 de este mes, al atardecer, ustedes la celebrarán a su tiempo señalado. La celebrarán conforme a todos sus estatutos y conforme a todas sus ordenanzas. Mandó pues Moisés a los israelitas que celebraran la Pascua. Y celebraron la Pascua en el mes primero, en el día 14 del mes al atardecer, en el desierto de Sinaí. Tal como el Señor había ordenado a Moisés, así lo hicieron los israelitas. Si nosotros vamos a Israel, vemos que ellos todavía tienen esa costumbre. Ellos lo celebran más o menos el día 14. Algunos dicen que abril, creo que es abril. O sea, si ustedes van a Israel, todavía celebran Pascua. Hay fiestas que todavía celebran, porque celebra el pueblo de Israel. ¿Perdón? Estamos en números 8. Perdón, 9, perdón. Diga para ver si estaban atentos. Miren a dónde quiero llegar para que tal vez ustedes digan, muchos de ustedes digan, yo ya me sé eso. Yo ya sé lo del tabernáculo, yo ya sé de la ley, yo ya sé de los maestros, yo ya conozco eso. ¿Sí? Yo creo que mejor me voy. Pero yo te digo, espera que lo mejor está por venir. Amén. Yo creo que no me estoy burlando de lo que tú ya sabes, ¿oíste, hermano? Estoy tratando de que por favor me copies a donde voy de la enseñanza, ¿sí? Amén. Pero pues es bueno que algunos de los que no sepan también lo sepan, ¿cierto? Aprovechamos. ¿Amén? Entonces, ¿sí? Dice, pero había algunos hombres que estaban inmundos por causa de una persona muerta y no pudieron celebrar la Pascua aquel día y dieron ante Moisés y Aarón aquel día. Y aquellos hombres les dijeron, aunque estemos inmundos por causa de una persona muerta, ¿por qué se nos impide presentar la ofrenda del Señor en su tiempo señalado entre los israelitas? Entonces Moisés les dijo, esperen y oiré lo que el Señor ordena acerca de ustedes. Entonces el Señor dijo a Moisés, habla a los israelitas y diles, si alguien de ustedes o de sus descendientes está inmundo por causa de un muerto o anda lejos de viaje, puede sin embargo celebrar la Pascua del Señor. La celebrarán a los 14 días del segundo mes, al atardecer la comerán con pan sin levadura y hierbas amargas. Nada dejarán de ella hasta la mañana, ni quebrarán un hueso de ella, conforme a todos los estatutos de la Pascua la celebrarán. Pero si alguien que está limpio y no anda de viaje deja de celebrar la Pascua, esa persona será eliminada de entre su pueblo, porque no presentó la ofrenda del Señor a su tiempo señalado. Uy. Miren esto. ¿Qué era la ofrenda? Un cordero, Bueno. ¿Qué es la ofrenda ahora? No es dinero. Es Jesús. Entonces, solamente se podía celebrar la Pascua con el cordero. ¿Sí? Nadie que no tuviera el cordero podía celebrar la Pascua. ¿Sí tienen esa parte? Mire, perdón que lo diga y me voy a meter un poco más fuerte. Hoy muchas iglesias dicen que la ofrenda es el dinero. Y muchas están diciendo, sin ofrenda es imposible agradar a Dios. Mentira. La palabra dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, nunca te acerques a Dios sin Jesús. No con dinero. ¿Sabes por qué? Porque Dios, escuchen esta parte, Dios bendijo a Salomón y ni siquiera había venido Jesús. Así que Dios, si nos quiere hacer ricos, nos hace ricos y no hubiera necesitado mandar a Jesús. Entonces la ofrenda no es el dinero, es Jesús. Amén, es Jesús. La Pascua no se podía celebrar sin el Cordero. Entonces, si ustedes ven, desde que salieron de Egipto y ya estando en el desierto, siempre el Cordero estaba ahí. Siempre Jesús estaba ahí. Ellos no lo veían porque muchos no lo entendían, pero allí estaba Jesús. ¿Sí? Entonces, para que me entienda, nunca entres al tabernáculo, al lugar santísimo sin Jesús. Por Dios, no sin dinero, sin Jesús. ¿Lo entienden? Entonces, Dios
había dado una orden y dijo, el que no entre con el cordero no puede entrar. Amén. Después más adelante dice, y si un extranjero reside entre ustedes y celebra la Pascua al Señor conforme al estatuto de la Pascua y conforme a su ordenanza lo hará, ustedes tendrán un solo estatuto tanto para el extranjero como para el nativo de la tierra. Mire esto tan hermoso. Dios no solamente lo había permitido para los israelitas, allí Él ya lo estaba aceptando para los extranjeros. Entonces, como quien dice, Dios dijo, si ellos quieren celebrar conmigo, tráelos. Bajo estas ordenanzas, pero tráelos. O sea que desde antes Dios ya estaba acercando hombres y mujeres a Cristo. Uy, fuerte. Fuerte. Porque creemos que Dios... Hoy muchas naciones están orando por Israel. Y así es, así debe ser. Pero siento una tristeza muy grande cuando muchas personas me mandan en el Face muchos mensajes donde dicen Israel se defendió con armas y mató a muchos pakistaníes porque es que Israel es el pueblo de Dios. ¡Qué tristeza! Porque los palestinos, los israelitas, los sirios, en fin, son también hijos de Dios. ¿Sabes qué es lo que necesita Israel para que no haya guerra? A Jesús. Pero muchos están orando es para que las armas de Israel funcionen contra ellos. Mira, los grupos ISIS, los grupos que están ahorita atacando, todos, ellos necesitan es nuestra oración, porque no conocen a Jesús. Ellos no necesitan ser masacrados, como muchos felicitan y celebran. En mi país la guerrilla mata y destruye, pero necesitan es nuestra oración. Dios sabe lo que yo les estoy diciendo. Yo he visto hasta de pastores, he visto mensajes en el Face, que miren que Dios defiende a su pueblo, por Dios, ellos que estarán pensando. Es que el pueblo de Dios, ¿no son ellos también? ¿Sabes? Ellos no tienen la culpa de no creer en Jesús. Nosotros somos los que tenemos la culpa por no enseñarles. Estábamos hablando con el hermano Javier, con el pastor Javier, y hablamos anterior con un amigo en Pakistán. Es un muchacho, un joven que está llevando la palabra a niños. No tiene dinero, no tiene nada, y en ese país, imagínense, cristianismo en ese país. Y si la bomba le cae a él, ¿hemos pensado eso? Si la bomba que Israel lanza le cae a él, ahí se acaba el evangelio para esos niños. Entonces no es necesario, no es de destrucción, deberíamos hablar. Si vamos a orar por Israel, oremos porque Israel se convierta a Jesús. Oremos porque Pakistán se convierta a Jesús, porque esos grupos yihadistas y todo ellos se conviertan a Jesús. Porque si bien Dios lo dijo, Dios dijo, hay extranjeros, ¿quieren celebrar? Que vengan. Amén. Amén. Vamos al 9:15, que aquí se va a poner bueno. Número 9:15. El día que fue erigido el tabernáculo, la nube cubrió el tabernáculo, la tienda del testimonio, y al atardecer estaba sobre el tabernáculo algo que parecía de fuego hasta la mañana. ¿Qué había ahí? ¿Y qué representa todo eso? Estaban los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Uy. ¿En dónde? En el tabernáculo. En la celebración de la Pascua estaban los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Miren, hasta ese lugar se reunieron los tres. Hasta ese lugar, después de haber sido sacado de Egipto, se reunieron los tres. Porque dice que descendía la nube del fuego. ¿Sí? Todo eso llama a la presencia de Dios, ¿o no? Ahí, hermanos, vamos a hacer un momentico un ejercicio para desestresar un poquito, ¿listo? Parémonos un momento. Vamos a hacer un ejercicio de calentamiento. No nos durmamos. Número 9 dice, aún
aun cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo por muchos días, los israelitas guardaban la ordenanza del Señor y no partían. Cuando la nube permanecía algunos días sobre el tabernáculo, según la orden del Señor, permanecían acampados y según la orden del Señor partían. ¿Qué está diciendo ahí? Está hablando de Dios, de los tres en uno, de nosotros. Cuando se levantaba la nube, partía el pueblo. Y donde la nube paraba, se detenía el pueblo. ¿Cuántos hacemos eso? No siempre. ¿Cuántas veces lo hacemos? ¿Sabes? La guía del Espíritu Santo es la más perfecta del universo, de todo lo creado. Cuando digo lo creado, no es porque el Espíritu Santo fue creado, el Espíritu Santo es de Dios, es Dios. Pero aquí en la tierra la guía más perfecta es el Espíritu Santo. Pero a veces el Espíritu Santo está allá. La nube nos está diciendo que es allá y nosotros estamos acá. No porque sea parte. El Señor sabía dónde quería llevar a su pueblo, o sabe dónde quería llevar a su pueblo. Pero muchas veces estamos en el lugar equivocado. Hace un tiempo orábamos con una niña que había salido del alcohol, más o menos. Y ella creía que para volver a enseñarles a las otras mujeres tenía que ser en una taberna. Entonces un día se encontró con una amiga en una discoteca, era en el segundo piso. Y la amiga ya había llegado a la discoteca y le llamó, ya estoy aquí, ven, estoy en el segundo piso. Entonces ya llegó la amiga, la que ya estaba convertida, y cogió por las escaleras, ¿no? Y cuando iba subiendo, iba bajando una señora, y le dijo, ¿qué haces aquí? ¿No es que dejaste a tus ángeles afuera? O sea, Dios está con nosotros, ¿no? Pero nos ponemos donde no está la nube. Entonces, muchas de las cosas las hacemos por emociones, ¿sí? Queremos ir a enseñar o a predicar, pero el Espíritu Santo no está ahí. O simplemente no fue. ¿Sí? Entonces entramos en guerras donde somos destruidos. Yo fui a unas ciudades en Colombia y estuve en una, y se llama Fusagasugá, un pueblito, y estuve ahí, apenas llegué, se me hizo fácil, en la noche se acostaron, yo empecé a orar y a interceder, y tras esa noche se me metieron unas brujas, y yo a pelear contra mí, yo casi me fui por la carretera y me iba a tirar a donde fuera, del desespero que tenía. Y al otro día mi esposa la levanté, mi amor, ora por mí, me he dicho todos los que estaban ahí, oren porque yo estoy aquí en un ataque, no pude dormir en toda la noche. Y después ya nos regresamos para Bogotá y esa misma noche había una convención de brujos. pero Dios me dijo, ¿para qué te metes? Allá no estaba mi nube. O sea, Dios tenemos que ser obedientes. Él quería otro que intercediera ahí, que clamara. Pero yo estaba yo me las estaba dando. Entonces, así pasa, así el pueblo de Dios necesita discernir. Necesitamos discernir dónde nos quiere Dios. Porque podemos estar en el lugar equivocado. Estar orando por yendo a donde ya Dios mandó a otro. Bueno, que Pablo decía que él no pisaba los talones de otro, más o menos. Entonces, a veces nosotros no, esa ya me vinieron a predicar, pero el Señor tiene otra palabra, algo adicional. Pero donde Dios ya liberó, ahí hay amor, allá está su presencia. Amén. Entonces, sigamos. Ya pasamos aquí del Números. Ahora vamos a Éxodo 29. ¿Quién quiere leerlo? ¿Se fue el hermano que estaba leyendo? Éxodo 29. ¿Qué versículo? No, que yo lo encuentro aquí para... Éxodo 29. No,
te digo desde dónde. Sí, del 1, por favor. Ya. Dice, esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, panes sin levadura y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua, y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del éfod, el éfod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del éfod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Perdón, hay un momento ahí. Hay una ordenanza muy perfecta del Señor, de la manera en que podían servir los sacerdotes. Entonces, Dios estaba hablando acerca del efod, estaba hablando acerca de las vestiduras sacerdotales, de cómo tenían que hacer, inclusive los bordados, ¿cierto? Inclusive los mantos, todo lo que, con lo que estábamos hablando que había hecho el tabernáculo. Todo lo que Dios había permitido hacer, siempre Dios lo manifestó referente a Jesús. Entonces, podríamos durar mucho tiempo para ver esto y nos darían muchos más días, entre comillas, ver qué significa el hilo, qué significa el color, qué significa el manto, en fin. Todo esto, bienvenido hermano, ¿cómo estás? Pero todo esto se refiere a Jesús, ¿sí? Entonces, habla acerca de escarlata, habla acerca de hisopo, habla acerca del madero de cedro, ¿sí? Con lo que tenía que ser sacrificado el cordero. Y cuando vamos hacia la época de Jesús, muchas de esas cosas, o todo se realizó en Jesús. Entonces, ¿qué significa cuando hago un resumen del tabernáculo como tal? El tabernáculo tenía ciertos mantos, ciertas cortinas, ¿sí? Y varias de ellas tenían varios colores. Una era púrpura, azul. Cada una de ellas representa algo de Jesús. O sea que por eso es que nosotros decimos que siempre Jesús estuvo desde el antiguo. Jesús se manifestó como hombre, a diferencia de que Jesús hasta ahora existió en el nuevo. ¿Por qué me refiero a esto? Hay muchos que enseñan acerca de Jesús, pero desde el Nuevo Testamento. La Iglesia Católica. Y así otras iglesias enseñan acerca que Jesús hizo aparición en el Nuevo Testamento y ya. O sea que hasta ahí Jesús vino. Pero Jesús ya estaba en el Padre, ya estaba allí haciendo todo. Y Dios estaba haciendo lo de Jesús para que fuese visto. Entonces, mientras el pueblo judío, el pueblo israelí estaba construyendo el tabernáculo y hacía todas esas festividades y esas celebraciones, el pueblo de Israel estaba preparando la venida de Jesús, pero nos estaba preparando a nosotros. Por eso dice en una parte que ellos fueron los que sembraron y nosotros los que cosechamos. O sea que ellos, sin darse cuenta, todo ese sacrificio que hacían anualmente, todo ese sacrificio que hacían día a día, representaba a Jesús. O sea, ellos nos estaban preparando a nosotros. Entonces vemos esto. Sabemos todos que el sumo sacerdote entraba una vez al año, ¿cierto?, al lugar santísimo, y él ofrecía sacrificios por los pecados de él y ofrecía sacrificios por los pecados del pueblo. Entonces, cuando él entraba al tabernáculo, y si Dios aprobaba ese sacrificio, y si ese sacrificio era aprobado por Dios, entonces él salía y había fiesta. O sea, no se podía celebrar, podía morir el sumo sacerdote allí, si Dios no aceptaba ese sacrificio. Entonces, esa fiesta significaba que ellos iban a ser perdonados durante todo ese año. Que era el sacrificio anual que Dios había exigido, que era el del cordero. ¿Cierto? En Hebreos habla acerca de eso. Entonces, cuando el tabernáculo fue constituido, miren esto.
para perdonar a través de Jesús. ¿Sí? O sea, Dios escogió un pueblo. Dios escogió a Abraham, después creció el pueblo, creció Israel, ¿cierto? Pero Dios solamente trajo ese perdón sobre ellos. Y ese perdón se traía a través del tabernáculo. ¿Sí? O sea, que los que estaban afuera no. A menos que fuesen extranjeros que quisieran venir también a estar con ellos. Pero ese perdón solamente estaba sobre Israel. Por eso es que Dios hablaba acerca de la esposa. Que dice en una parte que se divorció de su esposa. ¿Sí? O sea, Dios había escogido a Israel. Miren esto tan precioso y poderoso, que desafortunadamente Israel todavía no lo ha entendido. Dios primero los perdonó a ellos. Y los perdonó a través de Jesús. Porque por eso fue el que era el tabernáculo, era la imagen arriba celestial. ¿Sí? O sea, que lo que se estaba haciendo aquí se estaba manifestando allá. ¿Se acuerdan la vez que lo del velo? Que dice que también se abrió el velo celestial. O sea, que lo que pasaba aquí, mientras se hacían sacrificios en la tierra, en el cielo estaban sucediendo los perdones para el pueblo. O sea, que eso no era terrenal, era más celestial que terrenal. ¿Sí? Por eso era que Dios estaba tan celoso, tan airado cuando vino Jesús, y el pueblo no lo veía, no entendía. Porque no entendía todo lo que había hecho en el tabernáculo, estaba reflejando a Jesús y no lo reconocieron. No hubo reconocimiento de lo que Jesús había venido a hacer. Y querían apedrearlo porque dijo: yo soy el Hijo de Dios viviente. O sea, mi reino no es de este mundo. Y allí lo querían apedrear porque el pueblo no había reconocido. Sus ojos habían visto mucho lo que estaban haciendo aquí en la tierra y no vieron lo que estaban en el cielo. Eso es lo que está pasando en las iglesias cristianas, por Dios. Estamos viendo mucho los milagros, lo terrenal. Y nos estamos olvidando de lo verdadero. Necesitamos lo terrenal. Pero lo más importante es tu salvación. Voy a ponerles esto. Miren con esto, yo creo que algunos se van a... De pronto ya lo saben, gloria a Jesús. Jesús no solamente sanó, a muchos salvó, pero no a todos salvó. Cuando se acercaban a Jesús, Jesús dice: tu fe te ha sanado o te ha salvado. ¿Qué quiere decir? No todo el que es sano es salvo. Y no todo el que es salvo es sano. Entonces, mucha gente es sana, pero no es salva. Entonces habla: Suiza, el Señor me sanó en el año 40,000, no sé qué, pero yo le pregunto: ¿fuiste salva? No sé. Bajó el paralítico, lo bajaron del techo, ¿cierto? Llegó al lugar donde estaba Jesús. Y Jesús dijo: tus pecados te son perdonados. Lo salvó, pero no estaba sanado. Entonces les dijo: ¿qué es más importante? ¿Qué es más fácil? ¿Que le sean perdonados sus pecados o que sea sanado? Pues para que veas que el Hijo de Dios tiene poder, está sano. Entonces, se fue sano y salvo. Amén. Sano y salvo, se fue completo. Amén. ¿Por qué? Porque necesitamos ver lo espiritual. No vengas a una iglesia por tu sanidad. Ven por tu salvación. Para que cuando Dios te salve, también te pueda sanar. Pero si tú te vas con el carro, la beca, la mujer, el esposo, pero no tienes salvación, eso te dura aquí en la tierra. Eso es lo que te dura aquí en la tierra. Entonces, Jesús viene, sana a 10 leprosos. ¿Sí? Vienen los 10 leprosos: Señor, sanos. Y solamente 2 se vienen a glorificarlo. 8 se perdieron. Porque el pueblo tiene que dejar de ver lo terrenal y empezar a ver lo espiritual. ¿Sí? Entonces, ¿qué está sucediendo? El pueblo de Dios hemos entrado, y lo digo con respeto, en un tiempo este es un tiempo en que Dios nos está despertando, porque habíamos entrado en un tiempo que estábamos dormidos. La nación entera, me dijo el Señor, y cuando habla de la nación entera, habla del pueblo cristiano de su iglesia, está dormida, porque muchos están trayendo prácticas del mundo sobre sus iglesias. Y esas mismas prácticas las están creyendo que son verdad. Y se están olvidando del verdadero Dios y del verdadero tabernáculo. Algunos se atreven a decir que la iglesia de Dios está aquí en la tierra, cuando la iglesia somos nosotros.
Porque cuando Dios nos llame nos vamos a levantar nosotros, no en nuestras paredes. Y cuando digo que se atreven a decir, me refiero que adoran más esto, que esto, lo que eres tú, Hijo de Dios Altísimo. Entonces hay más cuidado con los... Hay iglesias que esto es de oro, para que me entiendan. Hay iglesias que tienen sillas que valen más que una casa de uno de esos hijos. Y eso fue lo que me ha dado Dios. Hay otros que quieren construir tabernáculos y le llaman tabernáculos y paredes de oro porque es que Dios es grande y todo de oro. Se olvidan del pueblo, se olvidan de la salvación, que es que la salvación es para nosotros. Dios me dijo, ¿cuándo he de destruirlas? ¿Cuándo he de derribar yo esos templos cultos que han hecho allí? Porque Dios me dijo que torres tan hermosas, le dije yo, y Jesús me dijo, no van a permanecer. En un tiempo yo me impresioné con eso. En un tiempo me impresioné con lámparas de miles de millones que estaban colgadas en esos lugares. Y Jesús me dijo, no van a permanecer. Porque tú, eres tú mi hijo, no eso. Porque eres tú mi hijo. Entonces nosotros, me dijo el Señor, la iglesia está viendo mucho lo terrenal, que el piso sea de oro, que tenga tus caminos. Sí, está bien, que nos tengamos que sentar bien, está bien, que tengamos el púlpito, bueno, está bien. Pero ¿hasta qué punto cuidamos más esto que nosotros mismos? ¿Sí? ¿Hasta qué punto nos cuidamos más lo que es cada uno de nosotros? Es lo que salva, es lo que es salvo. Eres tú el templo del Espíritu Santo, eres tú el tabernáculo, eres tú donde está el sumo sacerdote, eres tú. Eres tú. Dale un aplauso al Señor si lo entendiste, porfa. Así sé que me está recibiendo. Lo decíamos en Éxodo 29, ¿no? Sí. Ahora vamos un momentico a Hebreos 9, porque aquí sí vamos a entrar ya. Sí, ya vimos eso 29, listo, ahora vamos a Hebreos 9, por favor. Y ya vamos a entrar a Hebreos 9. ¿Qué versículo? Es el primero. Sí, por favor, pero ya voy a abrir el tema. Un hombre llamado Pablo, la iglesia primero tenía solamente la Torá, ¿cierto? El Antiguo Testamento. No había los evangelios, no había las epístolas y en fin. Así que los primeros apóstoles que Dios escogió y los primeros que habían levantado fueron instruidos en base al Antiguo Testamento, ¿cierto? Y en base a lo que Jesús les había enseñado. Entonces ellos prácticamente se basaban en eso, en las escrituras antiguas y en el Evangelio de Cristo, aunque todavía no había sido escrito, no había sido puesto sobre hojas o pergamino. Entonces algunas cartas y algunas cosas que se escribieron un tiempo después. Así que ellos no estaban como nosotros cojos, entre comillas, no es que estaban cojos, pero ellos no son como nosotros que podemos, hebreos, ellos no, en esa época ellos no podían, Hebreos 4, porque ni siquiera todavía había venido la revelación sobre Pablo, ¿cierto? Entonces muchos de ellos tenían que basarse en lo que el Espíritu Santo les enseñara, pero tenían que vivir de acuerdo a ese tiempo. ¿Qué significa eso? Que si no venían las ordenanzas, nosotros no tenemos por qué hacer ordenanzas porque no habían ordenanzas, obviamente. Y lo mismo pasaba con el pueblo, había cosas que ellos hacían, el pueblo de Israel ya convertido y los gentiles, porque todavía no había venido la revelación de Pablo. Entonces, por eso es que en una oportunidad los apóstoles se reúnen y se preguntan, bueno, los gentiles se están convirtiendo, pero ¿qué les decimos? Porque ellos quieren saber si se circuncidan y lo que hacemos, ¿no? Como no había venido toda esa revelación, ellos dijeron, no, que no se circunciden y que no coman carne inmunda, ¿cierto? Básicamente. Pero ellos, ahí vemos que había como cierta duda, ¿cierto?
de enseñar al pueblo porque no había todavía esa revelación. Entonces viene Dios, escoge a Pablo. El apóstol Pablo fue escogido. Mire lo que me dijo el Señor esta mañana antes de venir a enseñarles. Me dijo, si yo no hubiese tocado a Pablo y me lo hubiese manifestado a él, él hubiera seguido en el legalismo, porque él no me estaba buscando a mí. Si Dios no entra en sus vidas, muchos de ustedes van a seguir en el legalismo y muchas iglesias. Porque si esa luz no hubiese entrado en mí, no hubiese venido esta revelación para yo salir del legalismo. Entonces, el apóstol Pablo escribe una carta poderosa que escribe cartas, epístolas, en fin. Pero una de las más maravillosas para mí es Hebreos, todo Hebreos, y el Evangelio de Juan. Todo Hebreos y el Evangelio de Juan. Para mí son espectaculares. Y él habla en Hebreos 9 acerca de la revelación que le dio el Señor del tabernáculo. ¿Sí? Esto pudo haber sucedido durante el tiempo que estuve en la cárcel. Porque a veces el Señor nos necesita quietos para darnos revelación. Cuando yo estaba en la iglesia, empezamos, que se llama Casa de Dios, el Señor con mi esposa, sucedieron cosas, en fin, hubo mucha palabra, pero Dios nos sacó por un tiempo. Y durante el tiempo que nos sacó, Dios me tuvo casi las horas y las horas en enseñanzas, sacándome la basura y dándome enseñanza. Si yo no hubiese pasado por eso, yo estaría aquí hablándoles de legalismo. Yo estaría, y lo digo con todo respeto, diciéndoles, traigan una ofrenda porque si no, Dios no lo va a hacer millonarios. Lo digo con respeto. Yo estaría diciéndoles, sin ofrenda es imposible agradar a Dios. Y lo digo con respeto. Y estaría con ustedes celebrando fiesta de tabernáculo, fiesta de las primicias, fiesta de las ciegas, fiesta de no sé qué. Y todas las fiestas que hay en el Antiguo Testamento. Trompetas y todo, y enramadas y todo eso. O sea que yo estaría predicando mal. Pero un día se me dijo, te voy a quitar toda la basura y me tuvo que tener en esa cueva. Yo estuve en una cueva, en mi casa, pero estaba en una cueva. O sea que Dios no me sacó de esa, me dijo, ya ahora sí puedes ir. Y tú, cuando yo te digo que sé, no estoy diciendo que lo sé todo porque me estaría gloriando. Así lo supiera, no podríamos. Entonces, muchas de esas cosas tienen que ser porque Dios nos llama para que nos muestre la verdad. Tenemos que sacudirnos los pies de la religiosidad y del legalismo, porque eso es lo que está dañando a la iglesia. La iglesia se está llenando de señales, milagros y prodigios, gloria a Dios, pero no estamos identificando quiénes son los que están dando esas señales, milagros y prodigios. Yo te digo, y te lo aseguro, hay pastores que están haciendo así, pero detrás está un demonio, y la gente está cayendo, y la gente está creyendo. Entonces, si te caíste es de Dios, si no te caíste no es de Dios. ¿Sabes? Y mi hermano me va a entender. Yo he visto cómo trabajan dos demonios. Digamos, este es el pastor y este es el que va a ser liberado. Y estos dos demonios trabajan. Entonces, este hace que cae y chilla y grita y que se fue el demonio. Pero no se ha ido. O sea que esa gente sigue endemoniada porque trabajan los demonios. La palabra profética también tiene que tener cuidado porque este demonio le pregunta al demonio que está en el otro hombre, ¿cómo es la vida de él? No, él es. Entonces él le dice, tú cuando eras chiquito estabas haciendo esto y lo otro. Y el otro, ¡profeta! No, es que este demonio sabe toda la vida de él. Como ha vivido ahí, le cuenta todo. Y nosotros decimos, Jesús, Padre Celestial, liberado. Hay una parte que el Señor me ha enseñado acerca del nuevo pacto y del antiguo pacto y del nuevo pacto, y es la diferencia entre obviamente los que estaban allí y lo que se refiere al nuevo pacto. Yo tuve un sueño, una visión de Dios me dijo, empieza con esto. Esto es como un paréntesis. Yo tuve una visión donde habíamos varios pastores, salimos todos y había un muchacho que era como de alabanza, pero ese muchacho de alabanza era como modelo en el sueño. Entonces era conocidísimo en el modelaje y él nos llevó a un sitio, a un club. Y en ese club entramos todos los pastores. Y porque ese modelo lo conocían todos y entonces entraba. Y nos sentamos todos en un bar y empezaron a llegar las mujeres bonitas. Y todas las mujeres eran prostitutas en ese sueño, en esa visión. Y nos quedamos ahí.
Y yo nos sirvieron whisky y empezamos a tomar. Menos mal que fue el sueño, ¿no? Si fuera la realidad, hubiera emborrachado. ¿No? Y entonces yo me vi que tomábamos y yo le pregunté a una de ellas, bueno, ¿y cómo es? ¿Ustedes qué hacen? Me dijo, no, nosotros bailamos con ustedes y si quieren nos acostamos, tenemos eso. Yo me quedé mirando, yo dejé la copa ahí y uno de los pastores salió a bailar con una de ellas. El mismo sueño, y después todos nos quedamos así, sentados, y ninguno se paró más. Y en ese momento todas las mujeres estaban alrededor de nosotros y llegó un hombre, un homosexual, y todos peleando con nosotros. El homosexual decía, yo me paré aquí porque como no salieron con ninguna de ellas, de pronto salían conmigo. Entonces, yo me acuerdo que yo me paré y dije, y me dijo un pastor, ¿para dónde vas? Yo, no, yo tengo mucho dolor, mejor me voy. Pero yo ya me quería ir y se pararon todos. Y en ese momento el Señor me dijo, dile que se pongan de acuerdo con el nuevo pacto. ¿Sí? Cuando me dice que se pongan de acuerdo significa que tú y yo estamos cubiertos por un nuevo pacto y ese nuevo pacto nos saca de esos lugares. O sea, sí, seguro. Nos ayuda. Por eso Jesús dice que, perdón, cuando habla del Padre nuestro dice, Padre, apártanos de la tentación, porque Él es el que nos aparta. En ese nuevo pacto nosotros somos ayudados aún en tiempos difíciles, en tiempos en que el enemigo quiere venir a tentarnos. Es necesario conocer el nuevo pacto. Es necesario saber lo que significa el nuevo pacto. Porque muchos pueden estar viviendo bajo el antiguo pacto creyendo que están en el nuevo. ¿Sí? Eso se llama judaísmo y legalismo. O sea, hemos traído cosas del Antiguo Testamento y las hemos puesto en nuestras vidas y creemos que eso es verdad. Y cuando las dejamos de hacer, tenemos miedo. Pero hay cosas que Dios ya quitó. Y por eso el libro de Hebreos 9. Vamos a leerlo. Pero yo creo que ya es hora de que descansemos un momento, vamos a almorzar, ¿sí? ¿Está bien? ¿De acuerdo? Si quieren media hora, 40 minutos, como quieran. Aquí, ¿cómo Sí, es lo está de bien. los? Pero, Sí.